La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Después de un año escuchando desde la retaguardia, doy un paso más y contribuyo a la resistencia cafetera con mi mecenazgo. Gracias a la cafetera he podido saciar mi curiosidad informativa en un ambiente tranquilo, acogedor, que invita a la participación y donde, al menos para mí, la cultura, los derechos humanos, la memoria, el feminismo, el medio ambiente, la ciencia, la tecnología y nuestra propia sociedad tienen el espacio que merecen. Por ello, y con mucho gusto, he decidido contribuir con mi mecenazgo en este espacio que me acompaña y me ayuda a creer que una sociedad mejor es posible. Un saludo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. This is fundamentally a question of power. And so it starts with equal representation of women in leadership positions, in governments, boardrooms, in climate negotiations, and at the peace table. Everywhere decisions are taken that affect people's lives. Can you quickly name for me a current world leader that you respect? Yes, I can. Pedro Sánchez from Spain, yes, the Prime Minister of Denmark. Angela Merkel. Una de las 4 grandes transformaciones en las que se basa nuestro proyecto de gobierno es precisamente esa: conseguir la igualdad real, plena y efectiva entre mujeres y hombres. Y no podemos, en consecuencia, retroceder en la defensa de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos, ni dejar de usar todos los recursos disponibles en la lucha contra la violencia. Lo cierto es que lo que se propone no es un confinamiento como tuvimos que hacer en el momento del estado de alarma, porque era una situación muy diferente a la de ahora, con un nivel de transmisión muy superior al de ahora, pero del que detectábamos poco. Ahora mismo los confinamientos que se plantean no son confinamientos individuales en domicilio, se plantean confinamientos perimetrales. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase. No hay tiempo para ver series de televisión como hace usted, que no hace otra cosa que estar en el sofá de su casa desde ahí dando lecciones. Pero Chernóbil, si hay algo que nos demuestra, es cómo un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción precisamente por la ocultación. Mire, señor consejero, cuando necesitábamos rastreadores construyeron un hospital de pandemias, cuando necesitábamos atención primaria montaron IFEMA, cuando necesitábamos menús escolares contrataron Telepizza, cuando necesitábamos cuidar a los mayores los abandonaron, cuando necesitábamos lealtad buscaron confrontación, cuando necesitábamos más lealtad todavía ustedes buscaron más confrontación todavía y cuando necesitábamos vacunas ustedes eligieron virus, señor consejero. De creación de una comisión de investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción durante los mandatos del Gobierno del Partido Popular. Presentes 109 más 239 votos emitidos telemáticamente, sí 70 más 136 votos emitidos telemáticamente, no 25 más 63 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 14 más 40 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la creación de la citada comisión de investigación. You leaned in closer, I should have kissed you then. Your hair was longer, I pulled away from it and moved to the city.
over the Tappan Zee Bridge. You like the colors, I can't see anything. I'll be your coffee, I'll be your poster child, walking like Jesus when all the stars... Muy buenos días, cafetera, muy buenos días a todas y a todos. Hoy es 2 de octubre de 2020 y como veis hay muchísimas cosas que comentar. De hecho hay una última hora y es que Trump ha dado positivo en coronavirus. Según ha informado el propio presidente de los Estados Unidos, lo habría contraído después de viajar con la asesora Hope Hicks, que dio positivo el miércoles por la noche. Pero más allá de todo esto, más allá de la última hora, como sabéis, los viernes también nos paramos a reflexionar sobre muchas otras cosas, sobre muchos otros temas. Hoy en concreto, en Plata o Plomo con Ana Pastor, vamos a contar con Fernando Aramburu, el autor de Patria, y hablaremos de la serie que acaba de estrenarse. También, como cada viernes, hablaremos con Pilar de la Peña, vamos a analizar los asuntos que han sido los más destacados por la prensa internacional a lo largo de la semana, y también hablaremos con Pilar del Río, hablaremos con ella, periodista y presidenta de la Fundación Saramago, sobre el estado de responsabilidad y reflexionando un poco sobre el mundo en el que vivimos a través de la literatura. Y terminaremos, como cada viernes, escuchando el nuevo relato de Ainhoa Goñi, en esta ocasión con la voz del actor Iñaki Miramón. ¿Y cómo vamos a comentar este programa? Pues lo vamos a hacer a través del hashtag #LaCafeteraPatria. #LaCafeteraPatria. Así que con todas estas cosas vamos a comenzar, si os parece, ir incorporándoos, las que estáis en directo, las que escucháis desde la retaguardia. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Scars and confetti, sawmill and Pontiac clips. I kept Valhalla, I still want everything. Pero antes de nada, recordar que este programa se financia gracias a ese esfuerzo económico que hacéis los y las mecenas, como Rosario, a la que escuchábamos al principio del programa y nos enviaba ese audio de por qué se había hecho mecenas, qué es lo que le había impulsado a hacerse mecenas, al 627-002-002. 627-002-002. Y ahora sí, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dice, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Bueno, antes de empezar, que es que estaba viendo por aquí por el chat, a todas muy buenos días, que es el cumpleaños de Sider Alcat, así que muy buenos días y muchas felicidades a Sider Alcat.
Veo que te están recibiendo muchísimas felicitaciones. Por aquí está Néstor, Angélica, también Raúl, Mamen, David Arete, Marta desde Ibiza, Edi, también Santiago Romero, también te he visto por ahí, que además comentabas algo que ahora luego vamos a comentar, que en el Pleno de la Asamblea de Madrid llegó a salir hasta la serie de Chernóbil y el propio creador de la serie contestó a la presidenta, pero eso lo vamos a comentar después. Muy buenos días a todas. Como decía, hay muchos temas, pero sobre todo el central, como os podéis imaginar, pues lo está protagonizando Isabel Díaz Ayuso. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto. Es algo que hacen de manera asombrosa. Pues para asombrosa el protagonismo que ha tenido Isabel Díaz Ayuso en las portadas de los periódicos de hoy, 2 de octubre de 2020. En el diario El País titulaban: los madrileños afrontan el cierre sumidos en la incertidumbre. Decían que Ayuso acata la orden, pero no aclara ni cuándo la va a aplicar y pide además su suspensión. Anuncia esto, que lo llevará a los tribunales, esto lo digo yo, porque esto además evidenciaría un fracaso en la gestión de su gobierno y entonces la única defensa que le puede quedar a la presidenta de la Comunidad de Madrid es la de llevar esto a los tribunales. También decían en el diario El País que millones de movimientos laborales diarios amenazan la eficacia del confinamiento y que además se ha abierto una guerra abierta entre Madrid y Sanidad, que crea fisuras en el Partido Popular y la tensión con Ciudadanos. La guerra abierta entre Madrid y Sanidad crea fisuras en el Partido Popular y tensión con Ciudadanos, así que vamos a ver cómo también esto va a afectar internamente a estos partidos. Como escuchábamos, pues Ayuso decía que no estaban en rebeldía y que cumplirán las normas, pero irán a los tribunales. Algo que además el presidente de su partido pues avala esa posición de Díaz Ayuso. Sin una resolución administrativa discrecional que no se ha atrevido el ministro ni a firmar, quizá porque sabe que puede tener responsabilidades y a lo mejor lo que hace es atacar al PP para ser candidato en Cataluña, pues bien, sin la firma de un ministro y sabiendo que no hay consenso y que la conferencia interterritorial tiene que tener consenso para que se pueda plasmar en una regulación, nos recetan ese BOE que tanto sufrían las organizaciones agrarias cuando una noche de domingo no sabían si se cerraba el comercio, si se cerraba las operaciones que tenían en el propio campo. Bien, aún así el PP va a cumplir, porque es un partido responsable, es un partido de Estado. Nosotros cumplimos la ley, aunque sea la carta contra el PP, aunque sea tardía, aunque sea injusta, o aunque ni siquiera sepan ellos qué es lo que están aprobando. Apuntabais además varias personas a lo largo del día de ayer que era una manera también de hacer una pataleta, ¿no? Vamos a cumplir las normas, pero que quede claro que estamos totalmente en contra de ellas, que nos están obligando, que nos las están imponiendo, como ya anunciaba el propio consejero de Salud de la Comunidad de Madrid hace unos días, que decía, hombre, nadie entendería que el gobierno nos impusiese esas normas. Desde Más Madrid, Mónica García recordaba la gestión que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y lo decía así. Mire, señor consejero, cuando necesitábamos rastreadores, construyeron un hospital de pandemias. Cuando necesitábamos atención primaria, montaron IFEMA. Cuando necesitábamos menús escolares, contrataron Telepizza. Cuando necesitábamos cuidar a los mayores, los abandonaron. Cuando necesitábamos sanitarios, contrataron curas. Cuando necesitábamos refuerzos en salud, mandaron refuerzos en policías. Cuando necesitábamos test selectivos, los hicieron aleatorios. Cuando los necesitábamos PCR, hicieron serologías. Cuando necesitábamos ir despacio para pasar de fase, fueron rápido. Cuando necesitábamos ir rápido para tomar medidas, fueron lentos. Cuando necesitábamos cuidar a nuestros sanitarios, ustedes los maltrataron. Cuando necesitábamos mirar a los barrios, ustedes miraron a Barajas. Cuando necesitábamos lealtad, buscaron confrontación. Cuando necesitábamos más lealtad todavía, ustedes buscaron más confrontación todavía. Y cuando necesitábamos vacunas, ustedes eligieron virus, señor consejero. Y mientras desde el Partido Socialista, Carmen Calvo pedía a Madrid que cumpla las nuevas restricciones, pedía esa responsabilidad por parte del Partido Popular, el principal partido de la oposición.
muy duro escuchar que el Partido Popular, a través, en este caso, de la gobernanza que tiene de una institución como es la Comunidad Autónoma de Madrid, dice que va a cumplir la ley, pero que la va a cumplir con algún comentario que no viene al caso cuando estamos en un Estado de Derecho. La Comunidad de Madrid tiene que cumplir, como todas, las normas que ayer se acordaron, con la legitimidad y con la legalidad correspondiente en un órgano que existe para la coordinación de la política sanitaria en nuestro país, y lo tendrían que hacer sin más comentarios. Y también pueden recurrirlo. Está en su perfecto derecho de discutirlo, está en su perfecto derecho de recurrirlo, está en su obligación de ejecutarlo, y como siempre el Gobierno y todas las demás instituciones de este país estamos a lo que la justicia diga. Se lo decía Carmen Calvo, pedía esa responsabilidad por parte del Partido Popular. De hecho, en el diario El País recordaban que la división política es mala para la salud, decían los mensajes contradictorios, minan la confianza en las medidas de prevención, y es que el caso es que lo que está en juego son vidas y también la convivencia entre los ciudadanos y las ciudadanas. En concreto, Fernando Simón hacía un llamamiento a los madrileños y a las madrileñas y les pedía responsabilidad, que claro que sabemos lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es lo que nos han venido diciendo, y es tomar las precauciones en nuestro día a día. Yo creo que la población las entiende, las conoce, y si la población realmente las aplica, independientemente de las medidas que se puedan tomar desde las administraciones, yo creo que, si no controlar, sí que podemos estabilizar entre todos la situación de la Comunidad de Madrid. Y me gustaría en este momento hacer ese llamado a la población para que entre todos hagamos un esfuerzo para tratar de controlarla. Para ver series de televisión, como hace usted, que no hace otra cosa que estar en el sofá de su casa desde ahí dando lecciones. Pero Chernóbil, si hay algo que nos demuestra, es cómo un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción precisamente por la ocultación. El comunismo. Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes. Pongo esta música tranquila porque, bueno, frente al ruido nos tiene que quedar siempre un poquito de sosiego, ¿no? Así se refería a Isabel Díaz Ayuso. Es verdad que es algo que se ha hecho muy viral y bueno, es bastante anecdótico, pero bueno, lo recordabais en el chat. Se refería a esta serie, a la serie de Chernóbil, y el caso es que el propio creador de la serie le ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha dicho, creo que no lo ha entendido. Pero bueno, más allá de esto, también, bueno, pues hay diferentes interpretaciones en la prensa, como os podéis imaginar, con el caso de Ayuso, ¿no? El diario ABC lo lleva por la parte económica, dice que el cierre de Madrid lastra la economía española, solo en 2 semanas las pérdidas podrían llegar a 5.600 millones. El diario La Razón dice que Ayuso recurre hoy el cierre de Madrid sin el apoyo de Ciudadanos, quiere que los jueces frenen el decreto de sanidad que le impone el confinamiento, y por su parte, Aguado, pues que ha mantenido, dice, la línea directa con Salvador Illa, con el ministro de Sanidad, dice que se desmarca de la presidenta, lo que también, como decíamos antes, pues puede abrir ciertas fisuras en el propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Incluso en el diario La Razón hablan de la posible moción de censura, dicen, resurge la idea de una moción de censura del Partido Socialista con el voto de los naranjas, y llevan además que los expertos de sanidad denuncian que se usan criterios políticos. Dicen que la ponencia del Consejo Interterritorial expresa Sanidad su malestar por cómo se ha desarrollado su propuesta. Pero más allá de esto, bueno, en el diario El Mundo dicen que Ayuso acata esta intervención. Ya le llaman intervención del ministro de Sanidad, aunque la recurrirá. Dicen que el gobierno publica la orden que obliga a cerrar la capital y da 48 horas para aplicarla. Pero como decía, más allá del asunto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su gestión contra el coronavirus y de estas medidas, ¿no?, que se aplicarían, más allá de esto ha ocurrido algo en el Congreso de los Diputados, porque efectivamente la vida sigue más allá de lo que ocurre en Madrid.
Madrid, y varias informaciones, varias portadas apuntaban a esto, ¿no? A la aprobación en el Congreso de los Diputados de la comisión que investigaría la operación Kitchen. Lo escuchábamos al principio. Solicitudes de creación de comisiones de investigación. Solicitud de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem, Galicia en Común, de creación de una comisión de investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción durante los mandatos del Gobierno del Partido Popular. Comienza la votación. Presentes 109 más 239 votos emitidos telemáticamente, sí 70 más 136 votos emitidos telemáticamente, no 25 más 63 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 14 más 40 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la creación de la citada comisión de investigación. Se levanta la sesión. Bueno, pues así escuchábamos esa aprobación en el Congreso de la comisión que investigara la operación Kitchen, y lo llevaba al diario La Razón. Decía que Sánchez decidirá si Rajoy comparece por la Kitchen. El Partido Socialista tendrá, dice, la última palabra en esta comisión parlamentaria para indagar en ese presunto operativo montado por el Partido Popular para espiar a su extesorero, a Luis Bárcenas. Pero, como decía, también hay otros muchos asuntos. Por ejemplo, a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, le entrevistaban en Al Rojo Vivo, en La Sexta, y le preguntaban sobre si todavía se podrían incluso extender más los ERTEs. Personal, sindicatos y gobierno, próloga hasta el 31 de enero, pero dicen muchos de estos sectores, ¿y después del 31 de enero qué? ¿Hay posibilidades de que se sigan prorrogando los ERTEs? Sin lugar a dudas. Y además quiero dar una vez más tranquilidad. La comisión tripartita continúa en esa norma y la comisión tripartita va a estar estudiando con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con el ministro Escrivá los datos diariamente. Por tanto, la premisa es clara. Vamos a acompañar a todos los sectores y a los trabajadores hasta que lo necesiten. No tiene sentido, lo vuelvo a decir, que hayamos desplegado unos recursos ingentes para en el momento clave dejarlos caer. Así escuchábamos a la ministra de Trabajo diciendo que sí, que evidentemente se pueden extender todavía más los ERTE. También suponemos que en función de cómo vaya avanzando la pandemia, porque como decimos y como seguimos insistiendo aquí en el programa, hay que estar preparados para la incertidumbre. No hay nada claro, no podemos prever qué es lo que va a suceder, cuándo va a llegar la vacuna. De hecho, ya varias informaciones ayer apuntaban a eso mismo, ¿no? A que la vacuna pues ni siquiera va a llegar a las elecciones, a la fecha de elecciones en Estados Unidos, como querría Donald Trump, para incluso pues incluirla en la campaña electoral, como ha hecho a la vacuna en la campaña electoral. En otro orden de cosas, varios medios apuntan a una información internacional, y es que la Unión Europea ha lanzado una ofensiva legal contra el Reino Unido por el Brexit. Vamos viendo cuáles son esas relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido, y vamos a ir viendo cómo avanzan y cómo se van tensionando también. En el diario El País, además, entrevistan a la primera presidenta de Sala del Supremo, María Luisa Segoviano, que dice que muchas juezas no aspiran a cargos porque temen que no las van a elegir. Y precisamente en relación a esto se habló en Naciones Unidas, en la Asamblea General, sobre la desigualdad y sobre todo también cómo va a afectar, cómo está ya afectando, y como venimos diciendo también aquí en la cafetera, cómo está afectando la pandemia en incluso retrocesos en el tema de igualdad de género. Sobre los cargos de mujeres, sobre la representación de las mujeres en cargos de poder, insistía el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y hablaba de que esto al final es una cuestión de puestos de poder, es una cuestión de dar más representación a las mujeres en la toma de decisiones y desde ahí también avanzar en igualdad. This is fundamentally a question of power. And so it starts with equal representation of women in leadership positions, in governments, boardrooms, in climate negotiations, and at the peace table. Everywhere decisions are taken that affect people's lives. Achieving these will require targeted measures, including affirmative action and quotas. This is a human rights issue and the social and economic imperative. Y en esta línea también intervenía el propio Pedro Sánchez, el presidente Pedro Sánchez, en esa cumbre, y hablaba además en concreto de la hoja de ruta del Gobierno de España para llegar a una igualdad real.
Una de las 4 grandes transformaciones en las que se basa nuestro proyecto de gobierno es precisamente esa: conseguir la igualdad real, plena y efectiva entre mujeres y hombres. La igualdad de género promueve un crecimiento incluyente, sostenible, crea mayores oportunidades para todos, para todas, y no podemos, en consecuencia, retroceder en la defensa de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos, ni dejar de usar todos los recursos disponibles en la lucha contra la violencia. Es más, debemos avanzar para hacer frente a retos actuales, como es, por ejemplo, la participación real de las mujeres en todos los procesos de toma de decisiones, en el marco de los procesos de paz y también en la lucha contra el cambio climático. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Pues todos estos asuntos están sobre la mesa de la actualidad, pero también nos pedíais que, bueno, ya que ayer estuvimos hablando de Nueva Zelanda, pues curiosidades, casualidades de la vida. Ayer hubo una noticia de Nueva Zelanda en concreto, porque a la primera ministra de Nueva Zelanda, bueno, no sé si lo sabéis, pero el caso es que va a haber elecciones ahora a mediados de octubre en Nueva Zelanda, y ella estaba en un debate y le preguntaban y le decían que, bueno, pues con qué figura política tenía más simpatía a nivel internacional, y ella contestaba que era Pedro Sánchez. Can you quickly name for me a current world leader that you respect? Yes, I can. Pedro Sánchez from Spain, yes, the Prime Minister of Denmark. Angela Merkel. Pedro Sánchez es el líder mundial al que más respeta la primera ministra. Lo mandabais varias personas y decíais, qué casualidad, ¿no? Que justo el día que estábamos hablando de Nueva Zelanda pues surja todo esto, ¿no? Pero luego también, como sabéis, vamos a hablar, como cada viernes, con Pilar de la Peña, que nos va a hacer ese repaso por cuáles han sido los asuntos más destacados a nivel internacional. Y también nos hablabais, antes de pasar a esto, nos hablabais del caso de Turquía, y es que mientras en plena pandemia hay quienes aprovechan la convulsión política para continuar mientras vemos cómo estamos sufriendo esa pandemia, pues hay quienes en un afán de oportunismo intentan colar su hoja de ruta, como es en este caso Turquía. Tanto que varias informaciones apuntan a que Europa se replantea su relación con Turquía bajo una fuerte presión.
decían que Grecia y Chipre quieren mano dura para frenar las prospecciones que barcos turcos están realizando y Alemania pide conciliación. El caso es que este asunto ayer por la noche fue un tema muy candente entre los principales líderes europeos. Ha sido un tema de gran discusión. En el caso de España, bueno, pues apuestan por el diálogo y ahora, como decimos, se debate si habrá sanciones o no a Turquía. Varias informaciones apuntan a esa posibilidad. Esto se une además también, ¿no?, al revuelo del tema del Brexit, de qué va a hacer la Unión Europea en sus relaciones con Reino Unido. Así que vemos cómo mientras estamos con el tema de la gestión de la pandemia, gestión política, gestión económica, gestión social, también se cuelan otros asuntos que estaban ahí ya desde hace tiempo. Bueno, pues bien, de prensa internacional, de cuáles han sido los asuntos más destacados por la prensa internacional a lo largo de esta semana, hablamos con Pilar de la Peña. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues los viernes sabéis que analizamos además la prensa internacional. Lo que pasa es que lo hacemos desde una perspectiva diferente, viendo la imagen que proyectan de España en el exterior. Claro, en unos días en los que han estado marcados por esta extraordinaria tensión que se ha generado entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, en esa división, la bronca Comunidad Autónoma de Madrid, Gobierno. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Que también ha tenido su parte de protagonismo en la prensa internacional. Sí, han estado toda la semana. De hecho, ya desde finales de la semana pasada han venido prestando bastante atención a este tema. De hecho, el Financial Times publicó un par de artículos en estos días. Uno de ellos comparando la gestión de forma más global, no tanto la de los últimos días en Madrid, comparando con Nueva York, ¿no? Un artículo que también fue bastante llamativo y que destacaba los fallos cometidos por Madrid con respecto a Nueva York, a pesar de que en marzo tenían una situación similar. También luego ha destacado que el gobierno regional ha desafiado al central con respecto a las restricciones, y luego lo que hemos visto en las últimas horas, ¿no? Esta especie de pulso al gobierno, pues ha tenido bastante con los medios internacionales, que de forma general lo que destacan es que ha sido el gobierno central el que ha impuesto medidas más amplias de confinamiento, digamos más generales en Madrid, frente a las, digamos, de selectivas, o a este confinamiento selectivo que estaba defendiendo el gobierno regional hasta ahora. También hemos visto cómo se ponía énfasis en los enfrentamientos entre barrios ricos, barrios pobres. Las medidas decretadas por la Comunidad de Madrid profundizan en esa división, dice la prensa internacional. Sí, hay varios medios que, de hecho, cuando se anunciaron estas restricciones, se hicieron eco de las protestas que habían surgido, de las manifestaciones para digamos, denunciar esta especie de estigmatización que había contra determinados barrios, pues además los barrios más económicamente vulnerables en toda la comunidad. Y en este sentido, recuerdo, por ejemplo, un artículo de Libération que además lo titulaba con un entrecomillado de "nos confinan porque somos pobres", y denunciaba y ponía un poco de relieve esta denuncia de algunos de los barrios pobres. Pero luego además es que este jueves el New York Times ha publicado un artículo en profundidad de su corresponsal, de Rafael Minder, un poco poniendo de relieve esto, ¿no? Cómo esta segunda ola de la pandemia, cómo la forma de gestionarla y algunas de las medidas que se estaban adoptando estaba realmente profundizando en la división social y sobre todo en la división entre ricos y pobres, ¿no? Y detallaba un poquito cómo pues las medidas de confinamiento selectivo estaban haciendo que por ejemplo, los residentes de Puente de Vallecas y de otros muchos distritos económicamente bastante más desfavorecidos que otros en la capital, pues se estaban viendo desproporcionadamente golpeados tanto por el virus como por las medidas, y por ejemplo sus ciudadanos pues no podían ir a los parques, apenas veían restricciones en sus restaurantes y bares, y en cambio en los, digamos, distritos más acomodados, pues los residentes
tenían mucha más libertad para moverse. Entraba también un poquito en la lucha política, en cómo además tanto el gobierno central como el regional, esto señalaba y ponía especialmente énfasis, habían fracasado a la hora de dar una respuesta común y se estaban dedicando un poco al juego de echarse la culpa políticamente, pero realmente el reportaje intentaba poner de relieve este riesgo y eso terminaba un poco resaltando el efecto tan dañino que podría tener a largo plazo, que es estigmatizar a estos barrios y realmente profundizar en esa especie de división entre ricos y pobres. También hemos visto cómo en la prensa internacional se denunciaba, igual en la misma línea, la falta de médicos en España, problemas para el combate contra el COVID, pero que tenía que ver con esa falta de médicos y tenía que ver con la precariedad, etcétera. Y con los recortes presupuestarios. En un artículo en concreto de Le Monde, el diario francés, que en este sentido recogía muchas de las denuncias de los médicos. Se fijaba especialmente y destacaba especialmente el caso en Madrid, que además es verdad que la prensa internacional ha adoptado esta idea y esta sensación de que Madrid es el nuevo epicentro de la segunda ola en Europa. En todos estos medios que destacan y que recogen un poquito este enfrentamiento del gobierno también ponen de relieve que España es el país más afectado y Madrid, con diferencia, es la región de España más afectada por esta segunda ola de coronavirus y un poco el epicentro. Y Le Monde profundizaba en estas denuncias de cómo la falta de médicos, que de hecho había reconocido la propia Isabel Díaz Ayuso, en el fondo tenía un origen en cierta precariedad y en unas condiciones laborales bastante poco convenientes o que habían empujado a muchos a trabajar en el extranjero y a exiliarse, y ahora España estaba echando en falta esos médicos, ¿no? Destacaba, cuando hablábamos de la fuga de cerebros, pues decía que, por ejemplo, entre 2011 y 2019 no había datos concretos de cuántos médicos se habían ido, pero había, por ejemplo, un documento que tienen que pedir un certificado de adecuación que tienen que pedir los médicos que quieren ejercer en el extranjero, pues se habían expedido hasta 26.000, es decir, que es un fenómeno muy amplio y que ahora, precisamente en plena pandemia, en esta lucha contra el coronavirus, pues España y en concreto Madrid se estaba viendo, pues estaba echando en falta este capital humano. Y en este sentido señalaba además específicamente a los recortes presupuestarios de los últimos años en Madrid como en cierta forma culpable de esta situación, además por las condiciones tan complicadas en que había dejado a los médicos, y también recogía un poquito la dificultad y la sensación de desmoralización y de agotamiento que estaban teniendo todos los profesionales sanitarios en Madrid en esta segunda ola. También ha habido otros asuntos que han ocupado el interés de la prensa internacional. La inhabilitación de Torra, también el independentismo y cómo trata de reinventarse. Sí, la verdad es que esta semana en que se ha confirmado y se ha conocido la inhabilitación de Torra es una noticia que ha tenido mucho eco en medios de todo el mundo, ¿no? Había artículos en el Washington Post, en New York Times, la BBC, Le Monde, diarios alemanes, incluso Al Jazeera le ha dedicado. Realmente muchos medios han hablado de destitución más que de inhabilitación, porque lo que destacan es que la decisión del Supremo de confirmar esta inhabilitación, lo que en la práctica supone es realmente la destitución del presidente catalán. Y sobre todo lo que todos los medios advierten es que corre el riesgo esta noticia de volver a reiniciar y a relanzar un poquito las tensiones y el conflicto secesionista. En este sentido alertaban de la posibilidad, además de que haya elecciones anticipadas, más que la posibilidad, digamos, la alta probabilidad de que esta decisión judicial termine provocando un adelanto electoral en Cataluña, y sobre todo más incertidumbre tanto para la política catalana como para la política española. En este sentido, a esto se referían en concreto sobre la noticia de la inhabilitación de Torra, pero en esta semana en que además se cumple el aniversario del 1 de octubre, también he visto un par de artículos que me han llamado la atención en la prensa internacional. Uno de ellos era en el diario francés La Croix, que hablaba de cómo en el fondo los independentistas catalanes estarían pensando cómo reinventarse, y destacaba en este sentido la posibilidad de buscar o de profundizar, en lugar de utilizar el referéndum como la única herramienta para digamos, reivindicar la independencia, habría una corriente dentro del independentismo que estaría planteándose
un tipo de confederación, ¿no? Que permitiría a Cataluña pues tener digamos una serie de derechos y de reivindicaciones, y verías algunas de sus reivindicaciones reconocidas sin realmente recurrir a una independencia que sería algo bastante más brutal. Y otro artículo que era interesante era el de uno de The Irish Times, que firmaba Guy Edgecombe, que es un corresponsal que ya hemos tenido aquí también en la cafetera en alguna ocasión, y que sí hablaba como de un rayo de esperanza en Cataluña, a pesar de esta inhabilitación y a pesar de este riesgo de que se reavivaran las tensiones, porque creía haber algunos gestos del gobierno central, movimientos conciliadores, y que podrían, digamos, ayudar a reconducir esta situación y a profundizar en el diálogo. Hemos visto también en otras materias que ha habido un cierto rebrote del interés en la prensa internacional por la situación de los inmigrantes en Almería, ¿no? Sí, en este sentido es un reportaje de The Guardian, un reportaje además bastante en profundidad, bastante amplio, denunciando las malas condiciones en las que viven los inmigrantes y los temporeros en lo que llamaban el mar de plástico, ¿no? En Almería, en toda la región. Recordaba que además esta zona de España está considerada algo así como la huerta o el jardín de Europa, ¿no? Porque ahí se cultiva buena parte de las frutas y verduras que además se exportan y que están en los supermercados tanto de Reino Unido como del resto del continente. Y en este sentido, pues volví a poner un poquito el foco en las numerosas denuncias tanto de explotación laboral como de abusos sexuales que ha habido en estos trabajos, ¿no? En estos campos, en estos invernaderos, de cómo muchos, generalmente los trabajadores y los jornaleros son en buena parte inmigrantes, y cómo viven hacinados en campos y, digamos, en campamentos en situaciones bastante precarias. Y sobre todo volví a poner el foco y volví a denunciar que además de estas condiciones tanto de explotación laboral como de malas condiciones de vida e incluso de abusos sexuales, en este caso concreto además había una clara desprotección sanitaria y estaban realmente en una situación de bastante olvido, bastante desidia por parte a garantizar que no se infectaran de coronavirus, que además se les había relacionado con alguno de los rebrotes, y mencionaba varios testimonios que denunciaban la total falta de medidas higiénicas, de medidas de protección en estos campamentos y en estas explotaciones laborales. Oye, en otras noticias no referidas a nuestro país que hayan tenido protagonismo en estos días, claro, estuvimos hablando ya aquí en el programa sobre ese debate Biden-Donald Trump en el que descendieron al barro, pero bueno, ha sido la gran noticia internacional protagonista esta semana. Sin duda, y sigue coleando, a pesar de que fue el martes, la verdad es que sigue todavía coleando, entre otras partes porque ha generado mucha preocupación también en Estados Unidos sobre el espectáculo y, digamos, el bajo nivel de debate que hubo en este enfrentamiento entre Donald Trump y Joe Biden, ¿no? Y de hecho hay llamamientos y hay un movimiento para intentar cambiar el esqueleto, digamos, algunas de las normas para procurar que no se repita este espectáculo que, ya os digo, ha causado bastante bochorno, incluso en muchos medios estadounidenses, ¿no? Que lo han calificado de debate horroroso y de debate realmente de cualquier cosa menos un debate. Llamó la atención, como ya comentábamos, la retórica, digamos, los insultos y la falta de los ataques personales que hubo entre los dos candidatos. Sigue existiendo un poquito la sensación de que Biden hasta cierto punto ganó, pero realmente no una victoria abrumadora, y sobre todo se mantiene la misma incógnita, ¿no? Hasta qué punto esto va a influir en las preferencias de voto en unas elecciones que parecen además que tienen poco margen de indecisos, ¿no? Parece que el país está tan polarizado que buena parte de la población ya ha decidido el sentido de su voto, aunque ya hemos comentado que dependerá mucho de la participación y que todavía hay bastantes incógnitas, pero es claramente el debate y sobre todo el espectáculo, hasta qué punto ambos candidatos pues dieron una imagen no muy edificante, es algo que ha preocupado y que ha quedado especialmente de relieve con este debate, ¿no? Algunos también señalaban que Donald Trump había conseguido imponerse su personalidad y su manera de entender la política a Joe Biden y al debate político, y en este sentido ya os digo que existía preocupación e incluso algo más que preocupación
preocupación, ¿no? Temores de que esto pudiera provocar pues algunos cambios más profundos en la democracia estadounidense. Claro, la vida política, porque una vez consigues empujar el debate hacia el barro, a partir de ahí se instala en la retórica del enfrentamiento. Lo que pasa es que yo me preguntaba, Pilar, viendo algunos extractos del debate, con esa tensión, con esa polarización, normalmente los debates están muy planificados. Sospecho que a Biden su equipo de asesores le dijo que esta era la mejor estrategia. No creo que haya sido que se haya dejado llevar a ese territorio, sino que a un niño maleducado. Pero siempre se ha dicho, no discutas con un idiota porque al final te conviertes también en un idiota. Pero sí parecía muy... Te pone a su nivel y él tiene más experiencia, ¿no? Claro, pero sin embargo digo, bueno, supongo que es que los superasesores norteamericanos, que uno imagina que estas cosas siempre está rodeado de expertos, muy expertos en opinión pública, en marketing, etcétera, etcétera, decidieron que la mejor estrategia era entrar directamente al enfrentamiento, ¿no? Para no parecer débil, para no parecer un candidato débil. Es verdad que en el debate se vio a un Biden también realmente que aceptó, recogió el guante y en algunas de los intercambios calificó a Donald Trump de payaso, incluso le dijo una frase parecida que recordaba un poco al ¿por qué no te callas? de Rey Juan Carlos, ¿no? Que le dijo "Why don't you shut up, man?" Y realmente sí que es verdad que se podría pensar que se vio superado o que realmente había una estrategia. Es difícil saberlo. En cualquier caso, si la estrategia era evidenciar la forma de ser de Donald Trump, yo creo que no era necesario llegar a ese nivel. Estaba bastante clara. Y bueno, está por ver si realmente Biden ha conseguido alguno de sus objetivos. Probablemente sí quería también lanzar un mensaje y tenía un target de votantes bastante seleccionado y bastante preciso al que quería llegar. La duda es si realmente lo ha hecho, ¿no? La verdad es que estéticamente, viendo a los dos candidatos recauchutados, parecía más un encuentro en Las Vegas de viejas glorias de la canción que un debate político, no por la edad, sino por la manera en la que tratan de ocultarla, ¿no? Pero bueno... Había un tuit de un analista que decía, nunca pensé que llegaría a decir esto, pero estoy deseando ver el debate entre los vicepresidentes más que el debate entre los candidatos a presidentes, ¿no? Total. Luego ha habido una polémica, por cierto, que ha estado de trending topic muchas horas porque en la red creyeron ver un micrófono oculto, un cable oculto en la camisa de Joe Biden y entonces se le acusó de estar recibiendo instrucciones. Después ha habido varias empresas de fact-check que lo han negado, que decían que era un pliegue de la camisa, pero ha habido debate sobre estas cosas. Bueno, ha ocupado muchos diciendo... En cierta manera eso le estaba reafirmando, porque lo que venía a decir es no puede ser tan creativo y tan imaginativo, ha necesitado de la ayuda exterior de un microcasco. También es verdad que con la tecnología que existe hoy no le hacía para nada falta un cable en la camisa que se pudiera detectar, pero bueno, en eso ha habido mucha polémica. El caso es que probablemente ha habido más polémica porque además Donald Trump había insinuado algo en este sentido, ¿no? Es verdad que había dicho algo así como había acusado a Joe Biden de recibir instrucciones, incluso también en algo más malintencionado de tener que recurrir a sustancias para poder desempeñarse o desenvolverse bien en este debate, ¿no? Un poco en referencia a que, bueno, Joe Biden estaría perdiendo ciertas capacidades mentales, que es uno de los argumentos que ha utilizado Donald Trump para desacreditar al candidato demócrata. En este sentido, hubo un tuit bastante ingenioso de Joe Biden que respondió diciendo, sí, aquí me estoy preparando y tenía unos auriculares y un bote de helado, de su helado favorito. Estos son mis estimulantes para el debate. Pero probablemente esa polémica se ha visto incrementada porque precisamente Donald Trump ya había insinuado y había dejado caer que Joe Biden necesitaba este tipo de ayuda externa para poder enfrentarse a él en un debate. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a vosotras. ¿Se mete usted de nuevo con Dios? No. Yo no puedo estar, no puedo pensar en meterme con alguien que no existe. Por lo menos desde mi punto de vista, y no soy el único, Dios no existe. O sí existe. Existe porque lo hemos inventado nosotros. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Yo no escribo para agradar, tampoco escribo para desagradar. Eu escrevo para desassossegar.
Y además los viernes sabéis que hablamos del estado de responsabilidad con Pilar del Río. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Hay que me acuerdo mucho de ti en estos días, Pilar, porque estamos tan imbuidos en la política internacional, tan predominante siempre la información relacionada con Estados Unidos, que cuando mirábamos a Portugal decíamos, oye, cuidado, que tenemos las elecciones a la presidencia de la República en Portugal también aquí a la vuelta de la esquina. Pues vamos, enseguidita, en cuanto pasan las elecciones de Norteamérica, a continuación vendrán las portuguesas, que no es que vayan a ocupar el mismo espacio, porque Portugal estratégicamente, evidentemente, no es Estados Unidos. Pero bueno, sin ocupar el mínimo espacio, al menos deberían ocupar algún espacio en los medios de comunicación. No lo harán mucho, pero nosotros aquí en la cafetera sí que lo haremos y podremos ocuparnos de un país vecino que tiene una república consolidada, que es una república interesante, abierta y con unas características muy especiales. Lo que está haciendo que cada vez miremos más hacia Portugal. Hay un hermanamiento que da la impresión de que es creciente, pero hay además numerosos candidatos y también candidatas, ¿no? Pues sí, es curioso porque nunca hubo una mujer al frente de la presidencia de la República, pero en las dos últimas legislaturas ya sí ha habido candidata. Hubo también una histórica después de la Revolución, Lourdes Pintasilgo, una mujer absolutamente maravillosa, que durante unos meses fue primera ministra de Portugal durante unos meses, y ella me contaba, murió hace unos años, me contaba que nunca había conseguido que en su tiempo la llamaran en femenino. Era la primera ministro. Y la ministro. Entonces fue candidata y no pasó a la segunda fase, pero siempre quedó la imagen de María Lourdes Pintasilgo. En estos momentos, por segunda vez, hay dos mujeres en la candidatura, dos mujeres muy singulares, muy bien preparadas, con una gran experiencia detrás. Una de ellas es abogada, fue eurodiputada, fue embajadora y desempeñó papeles notabilísimos cuando el final de la colonia Macao, cuando la independencia de Macao, y también cuando Timor. Y la otra, Marisa Matías, es del Bloco de Izquierdas, es una mujer joven de 40 y tantos años, es eurodiputada, dinámica, moderna, activista, solidaria, y además de todo eso, como si ser inteligente, sensible, activista y guapa, es también guapa. O sea que es una candidata perfecta, llena de fuerza y de dinamismo. Y luego tenemos al presidente de la República. Claro, al presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que ahora ha habido... se han declarado algunos apoyos muy importantes. El PSD, por ejemplo, ha declarado su apoyo a la reelección de Marcelo Rebelo de Sousa, ¿no? Claro, te he dicho antes que aquí los candidatos... o hemos comentado que los candidatos no representan tanto a partidos como a ciudadanos. Evidentemente, cada partido luego tiene su candidato. Pero surgen de con 7.500 firmas, tú ya te puedes presentar a candidato de la República si tienes medios para sostener la campaña. Entonces, Marcelo es uno de los fundadores del PSD, Partido Socialdemócrata, pero que al contrario de que lo que su nombre pueda indicar, es un partido de derechas, es un partido conservador, es un partido liberal. Reúne la formación reúne distintas alas, una más conservadora, una más liberal, una más socialdemócrata. Y Marcelo Rebelo de Sousa, pues pongamos que estaría a mitad de camino entre lo liberal y lo socialdemócrata. Se presentó apoyado por su partido y en las pasadas elecciones, y ganó por mayoría absoluta en la primera vuelta. No fue necesario hacer una segunda. En estas elecciones, ¿qué va a pasar? Pues que Marcelo ha hecho una presidencia de la República de visibilizar tanto la institución, de estar en los sitios donde más se le necesitaba, de abrazar. Prácticamente no hay un solo portugués que no tenga un abrazo y un selfie con el presidente de la República. Es el hombre de más selfie del mundo. Entonces, es evidente que va a ganar las elecciones de calle. Pero, ¿por qué? Porque le va a apoyar el partido donde él estaba y del cual, cuando son presidentes, se consideran independientes. De alguna manera, hacen un ejercicio de dejar el partido para ser el presidente de todos los portugueses. No, es que también le va a apoyar el Partido Socialista.
es decir, el antagónico en la discusión política diaria, el gran adversario político y con el que hay enormes debates en el Parlamento. Sin embargo, en la presidencia de la República, tanto el PSD como el Partido Socialista van a apoyar a Marcelo Rebelo de Sousa. Fíjate, se buscan los consensos. Ahora te voy a preguntar precisamente por las características de la República, cuando aquí en España se mira con tanto anhelo, por lo menos el debate, entender bien qué es una república frente a un modelo como el nuestro, que es monárquico, pero ese debate se le hurta a los ciudadanos. Te voy a preguntar por eso, pero antes de eso, te quiero preguntar por el candidato que no debe ser nombrado. Porque hay otro candidato que está distorsionando también la vida política en Portugal, ¿no? Pues sí, ahí está el candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que sería apoyado por esta especie de bloque central de PSD y Partido Socialista. Hay una candidata que es una socialista histórica y que se presenta porque cuenta con el respaldo de numerosos socialistas, tanto de base como de la dirección, pero no es apoyada oficialmente por el Partido Socialista, que es Ana Gómez. Está Marisa Matías, que se presenta por el Bloco de Izquierdas y que es un poco la candidata radical. Hay un candidato del Partido Comunista que también es eurodiputado y que se presenta por vez primera y del que se auguran que tenga unos buenos resultados, siempre de consolidación de su personalidad como político. Hay otros candidatos minoritarios, pero hay uno que puede distorsionar el mapa y del cual yo no quiero dar el nombre, pero sí puedo decir que representa a un partido o a un movimiento, y lo de movimiento dicho con toda la intención, similar a lo de Vox en España. Ese partido se llama Chega, están viniendo con todas las banderas de xenofobia, de machismo. Dime lo más ordinario y más soez que un ser humano puede cometer contra otro ser humano o puede proponer que se cometa, que te diré, está en el programa de esta gente, de desprecio, de falta de respeto por los otros, por las mujeres, por las conquistas sociales, por los sindicatos. O sea, el fascismo o el neofascismo, pero todavía más ordinario y más repugnante, y mira que lo era ya cuando lo proponía el Salazar y cuando se proponía en los años 30. Bueno, pues ahora ha llegado a un nivel de descaro y de repugnancia que, por eso te digo, este candidato puede sacar un resultado de 3, 4 o 5%, no lo sé, espero que no tanto, pero te aseguro que yo no voy a decir su nombre porque no estoy para hacer campaña a la gente que son canallas con la otra parte de la humanidad, que son canallas contra sus semejantes. Los candidatos que no deben ser nombrados, pero que peligrosamente están ascendiendo en muchos lugares de Europa y vemos que hay en Portugal. Entre otras cosas porque le hacemos campaña a los medios, sí, Fer. Sí, aquí no, pero en otros medios los consideran y los invitan a tertulia y los invitan a pasar como si fueran personas respetables, y cualquier persona que no respete a su semejante no es respetable. Cualquier persona que no respete al trabajador, que no respete a su semejante, que son las mujeres, perdona, pero no es respetable. Y desde luego, si yo fuera ciudadano Kane, te aseguro que en mi medio no entraban. No, sin duda. Oye, te decía, claro, estos días en España se está debatiendo mucho sobre monarquía o república. ¿Se puede abrir siquiera la conversación, dar a conocer cuáles son las características de un modelo frente al otro para que la gente tenga... Este debate también se le hurta a los ciudadanos. Claro, son las elecciones en Portugal a la presidencia de la República. ¿Cómo es ese modelo exactamente? ¿En qué consiste? O sea, ¿en qué se fundamenta? ¿Hay un presidente de la República? ¿Cuál es su función? Elegido por los ciudadanos y que puede ser de cualquier ideología. Ha estado Cavaco Silva. Pueden repetir, tienen 2 mandatos. Estuvo Mario Soares con el apoyo por cierto, del Partido Socialista y también de la derecha. Puede estar... puede participar cualquier ciudadano, basta ser portugués. ¿Cuál es la diferencia con la monarquía? Pues eso, que es elegido. ¿Tiene más representatividad el presidente de la República que el monarca? No tiene más. Tienen unas funciones muy similares, de representar el país en el extranjero, de mediación y de generar buena conciencia. Las atribuciones son prácticamente las mismas. Lo que pasa que en el caso de uno emana de la voluntad popular
y en el caso de otro, pues es hereditario y siempre que sea hombre, o sea, es hereditario y además si eres hombre, que es un poco complicado y difícil de aceptar, independientemente de la calidad humana de quienes puedan estar o no al frente de la monarquía. Hablo de la figura. Bueno, pues Portugal, el espejo en el que tenemos que mirarnos en ocasiones en muchos asuntos y que celebra dentro de unos meses estas elecciones a la presidencia de la República. Pilar del Río, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal estás por lo demás? ¿Qué tal tu semana? Pues ha sido una semana muy completa. Ayer tuvimos en la Fundación un acto bonito que las personas que en Twitter ven las cosas de la Fundación ya lo verían. Fue que se firmó el primer convenio de colaboración con un organismo, con el Ministerio de Cultura. Te iba a decir que estuvo allí la ministra de Cultura para la firma de ese convenio del centenario, ¿no? Un acto público bajo el olivo de José. El olivo. Se quiso hacer al aire libre, no solo por la pandemia, sino porque simbólicamente pues ponernos a la sombra del árbol que cobijan los restos de José Saramago delante de la Fundación. Y fue bonito. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos que aprovechar el centenario para hablar de las culturas. Todo es plural siempre. El plural es magnífico. La cultura portuguesa en el mundo, los autores de siempre, las autoras de siempre, los contemporáneos. Entonces, utilizar ese árbol que es José Saramago para su cobijo, hablar de la cultura portuguesa en el mundo y recibir otras culturas en la sede de la Fundación, hacer intercambios, colaborar y además que no solamente sea literatura, sino que sea literatura, claro, pero que sea también música, que sea pintura, que sea ballet, que sea cine, que todo aquello que nos hace ser quienes somos, que nos reactivan. Y lo decíamos ayer, presentamos un programa ambicioso justo en época de pandemia, precisamente porque ahora más que nunca, y mira cómo lo defendería esto Emilio Silva, necesitamos la memoria, saber quiénes somos. Claro que sí, vamos a la cultura porque la cultura nos explica, nos da muletas, nos enseña. Fíjate estos días que estamos tan tristes por la muerte de Quino. Es que Mafalda es cultura que nos ha explicado. Entonces, cultura que nos explica. Entonces, pues eso. Caminamos y el convenio de ayer fue con el Ministerio de Cultura en Portugal, pero se trabajará en España y en México y en Colombia y en Argentina y en Uruguay y en Estados Unidos y nos costará más trabajo en otros países, nos costará más trabajo en Gran Bretaña, pero trabajaremos y en Alemania y en Italia, porque las culturas son lo que nos hace seres humanos hegemónicos y sobre todo libres. Pues este es el estado de responsabilidad. Con Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago. Pilar del Río, gracias. Un beso, un besazo para todas y todos. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de la nueva cultura audiovisual, de las series, de las películas, de los documentales. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Qué ganas tenía de que llegara un día así para hablar con alguien como el invitado que tenemos y de la obra
maestra que ha hecho. Bueno, es un auténtico privilegio. Sabéis que esta semana se ha estrenado la serie de televisión Patria, basado en el libro, en la novela de Fernando Aramburu, una aclamadísima novela por la crítica, por la ciudadanía. Fernando Aramburu, muy buenos días. Hola, buenos días. Qué éxito la novela, qué éxito de acogida tuvo, sigue teniendo, y qué éxito la adaptación. He leído que dices que es una adaptación que te ha parecido tan fiel que ahora no puedes pensar en tus personajes sin ver la cara de los actores, ¿es así? Sí, esto es así. Bueno, me ocurre esto. Es verdad que cuando yo escribí mi novela no trabajaba con caras, sino con palabras. A veces me dicen, ¿cómo hace usted para ponerse en la piel de los personajes? Yo no me pongo en la piel de nadie. Lo que hago es jugar con palabras, juntarlas para crear unos efectos en la conciencia de quien me lee. Y lo confieso, ahora mismo trato de recordar episodios de mi libro y automáticamente me aparecen las caras de las actrices y de los actores de la serie. Debe ser muy satisfactorio encontrarse con que recoge de forma tan fiel el libro. Claro, es una adaptación, por lo tanto tiene su propio lenguaje cinematográfico, pero es bastante fiel, ¿no? Sí, bueno, a mí no me resulta difícil reconocer mis personajes en la pantalla, ¿no? Hasta el punto de que efectivamente cuando pienso en ellos ya les pongo los rostros de los actores. Por supuesto que no está todo lo que se cuenta en la novela, pero lo que está me parece reconocible y fiel al espíritu de mi relato, ¿no? Yo no intervine, no puse condiciones, salvo la condición de que los hacedores de la serie tomaran las decisiones que considerasen oportunas, y el resultado a mí me parece francamente loable en todos los sentidos, no solamente en el sentido narrativo. Han cuidado los detalles al máximo. Pienso en la fotografía, pienso en la música, la ambientación, el vestuario. Se ha hecho un esfuerzo realmente considerable por contar una historia que es cruda, pero contarla de una manera estética lo más positiva, lo más lograda posible. Al no haber hecho llegar a ETA el pago de 2 millones de pesetas que fijamos, y habiendo vencido hace tiempo todos los plazos dados, queremos notificarle que a partir de este momento usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA, estando en nuestras manos cuándo y cómo actuar contra un enemigo de la lucha por la libertad de Euskal Herria como usted. La única opción de revertir esta situación es, por supuesto, hacernos llegar lo antes posible el importe solicitado. ¿Tú qué no comes? No tengo mucha hambre. A mí una de las cosas que más me hacía preguntarme cuando leí el libro de Fernando fue cuánta distancia necesitaba Fernando para escribir por primera vez, porque es un hecho inédito en España que alguien se meta al lío que provoca escribir de este tema de esta manera. ¿Cuánta distancia, Fernando, te hizo falta, o no, a lo mejor cercanía, para poder meterte de lleno en algo que todavía está tan abierto en nuestro país? Bien, esa distancia es real, es cotidiana para mí, viene del hecho de que yo resido en la República Federal de Alemania desde mediados de los 80, entonces efectivamente he estado bastante protegido en lo que se refiere a las posibles repercusiones de la violencia en la sociedad en la que yo nací, en la que me crié, en la que transcurrió mi infancia, mi adolescencia y una considerable parte de mi juventud. Nunca he sentido una distancia emocional, es decir, nunca consideré que me puse a salvo, todo lo contrario, cada vez que se producía una noticia luctuosa, yo me sentía interpelado, me preguntaba a mí mismo si no tenía algo que decir. Al principio no sabía cómo, hice algunas tentativas, pero vi que literariamente no eran valiosas. Siempre he jugado la carta de la literatura, escriba lo que escriba, es decir, que bueno, los temas sí, pues son naturalmente relevantes cuando uno escribe, pero nunca los desgajé de lo literario, ¿no? Jamás mantuve una distancia emocional, he sentido mucha pena, he sentido solidaridad, he buscado adrede el acercamiento a las víctimas, a las que he podido conocer, con las que
he podido conversar y de las que he aprendido mucho, particularmente en el plano humano, que es el que a mí me parece que más has sufrido en toda esta historia trágica que hemos tenido, ¿no? Yo ya recuerdo de niño cómo en las fiestas del barrio nos mofábamos del asesinato de Carrero Blanco. Yo tenía 11 años, no sabía muy bien por qué tirábamos en un momento determinado de la música nuestras chaquetas o jerseys al aire. Pero ya me di cuenta de niño que con independencia de la fe política que podía tener aquel señor, que nos estábamos deshumanizando, estábamos disfrutando, celebrando la muerte de otros. Es decir, que yo tenía como un dolor moral desde muy jovencito, ¿no? Que después se iba reproduciendo con el continuo goteo de noticias pues sangrientas, de atentados, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto en un lugar que a mí me resulta muy familiar, con gente que me resulta muy cercana, porque son mis paisanos, en mi tierra natal. Te voy a decir de dónde vienes. De Donosti. De quemar un autobús con esos dos. Que te he visto. Que os hemos visto. ¿A ti qué te importa? ¿A mí qué me importa? Mira, aquí no nos traigas disgustos. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Ni disgustos ni host. Déjame en paz. Yo por lo menos hago algo por esta herrería, cago en Dios. ¡No grites! ¡Me voy todo el pueblo! ¡Pues que me oiga! ¿Peor que los putos cipayos vas a ser tú o qué? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? Una de las cosas que está muy bien plasmada en la serie, yo creo, es la complejidad de la relación interior de esa sociedad vasca, donde familias que son muy amigas, ¿no? El papel de Elena y de Anne, que por cierto son, deberían ser premiadas con todos los premios que hay de interpretación, la complejidad de las relaciones familiares y sociales. Para mí hay una frase clave del libro cuando la madre de Letarra dice: somos víctimas de las víctimas, en el reproche de la vuelta de la víctima del asesinato, ¿no? Me parece que eso también en la serie, Fernando, está muy bien recogido, ¿no? Cómo ella se siente una víctima, que es una cosa como marciana, ¿no? Encima pensar que ella está sufriendo lo mismo o más. Sí, y esto es así. Creo que hay que tener en cuenta que tendemos con excesiva rapidez a hacer una lectura política de todo lo que ocurre o que ocurrió y perdemos un poco de vista la circunstancia cotidiana de los habitantes y cómo en cada uno de ellos repercutió esta historia del terrorismo que tuvimos, ¿no? Entonces, claro, termina la violencia, afortunadamente, y parece como que se reparten las cartas y cada uno pone encima de la mesa su dolor, lo mal que lo pasó, lo que me hicieron, etcétera. De ahí la frase de Miriam, interpretada magníficamente por Anne Gavirain, me parece uno de los puntos fuertes de la serie, ¿no? En el sentido de que considera que ahora le vienen a pedir cuentas cuando ella tiene un hijo en la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, para estas personas es imposible, entre otras razones porque es muy humano, sentimentalizar la historia que han tenido, ¿no? No pueden hablar en términos abstractos de conceptos ideológicos, sino que están ahí en su vida cotidiana, con su dolor, con sus pérdidas, con sus reflexiones personales, con su frío, su calor, y de ahí viene esa frase, que no es una frase retórica, una frase sentida por esa termina la violencia y se encuentra pues en una situación personal pues mala, con un hijo en la cárcel, con una hija con un ictus, y tiene que apechar con todo esto. Y en su caso personal no puede esperar que venga a ayudarle ningún partido, ninguna asociación. Y esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. La vida concreta, la circunstancia personal de cada uno. Y esa es la materia prima de las novelas o de las películas. No hay historiografía ni del ensayo ni del discurso político. Es un ámbito propio de la ficción y eso es lo que yo he intentado y parece que con cierta repercusión. Contar una historia pues que ha resultado significativa para bastante gente, incluso emocionante, para otros no, pero a mí esto me parece normal. Dices que es una característica de las novelas, es una característica de las buenas novelas, tiene mucha profundidad, es una literatura muy dirigida al público adulto, al que tiene la intención de trascender en algo las historias, porque consigues que la historia te conecte con las víctimas, pero te permite comprender algo más, te permite entender o tratar de acercarte, de aproximarte. Yo te quería preguntar, ¿cuál crees tú que ha sido lo que ha provocado que tenga tantísimo éxito?
No existe fórmula, no hay receta. De lo contrario, cualquiera la podría aplicar. Yo he ido honradamente a hacer mi trabajo, he puesto mucho corazón y yo no he escrito una historia con la que yo no tuviera nada que ver, sino que yo estaba muy afectado por tantas cosas lamentables, trágicas, tristes que han ocurrido. Esto ya me pone en una predisposición personal que me obliga a evitar la frivolidad, a meter paja, a tratar de hacer un producto más o menos ameno o legible. Es decir, que yo descarnadamente me pongo a contar una historia protagonizada por gentes vascas, por gentes como las que podemos encontrar en cualquier vecindario del lugar y también probablemente de otros lugares. Favorezco el factor humano. Yo no quiero contar lo que contan los periódicos o lo que cuentan los historiadores. Yo quiero llevar a los lectores a las cocinas, a las alcobas, a los bares. Allí donde está la gente común y corriente, en una determinada época, en un determinado lugar. ¿Cómo se comporta toda esta gente en su vida diaria? ¿Cómo le afectan toda esa serie, todo ese rosario de crímenes, de atentados? ¿Qué actitud toma con respecto a la violencia? Y esto en un lapso de 30 años, lo que permite mostrar una evolución en los personajes. No es verdad que haya una familia de un lado y una familia de otros, como dicen algunos, sino que dentro de cada familia también hay multitud de matices y de variantes. Creo que esto ha podido contribuir a la enorme difusión o éxito, voy a decirlo así, sin autoalabarme, que ha tenido la novela no solamente en España. En Italia ha tenido una repercusión enorme. Lleva 19 ediciones y yo apenas he ido allí a hacer publicidad. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Creo que muchos lectores, todos no naturalmente, perciben veracidad humana. Creo que muchos lectores logran leerse a sí mismos mientras leen esta historia. Logran ponerse en el lugar de los personajes, incluso de aquellos que les puedan resultar más lejanos, más opuestos, incluso más desagradables, y preguntarse a sí mismos qué habría hecho yo en esta situación. Puede que muchos, y lo digo porque he tenido contacto asiduo con lectores, muchos han sentido pena, han sentido compasión, han visto facetas, yo qué sé, del terrorista o de la madre del terrorista en las que no habían pensado. Quizá han descubierto algo que yo sabía desde el principio, y es que toda persona es humana, haga lo que haga, incluso aunque cometa los mayores crímenes, y que esa humanidad lo puede llevar, sí, a cometer asesinatos, pero al mismo tiempo a otra hora del día a tener un gesto noble, a profesar amor a los animales o a la madre. Creo que toda esta pasta humana que está ahí representada con multitud de detalles, con conversaciones cotidianas, creo que han llegado fuerte a muchos lectores. Quizá sea por esto. Y no voy a perder de vista que el libro está escrito de una determinada manera, con una estructura particular, con un juego temporal bastante complejo, con unos saltos de narradores. Es decir, que vamos a decir que el aspecto lingüístico, que a muchos les parece sencillo, pues tiene un gran trabajo detrás que algunos lectores pues han sabido apreciar, ¿no? Y luego, una vez que esto echa a rodar, pues como una bola de nieve empieza a crecer, y yo, estupefacto, he estado viendo cómo esto se desarrollaba en una dirección que ya no es explicable desde la literatura, y de repente a los 3 meses el libro se convierte en un tema de conversación. La clase política toma la palabra, opina, cosa que a mí pues me produce cierta prevención por el hecho de que cuando un discurso público y la literatura puede aportar uno se convierte en muy llamativo, pues es fácilmente o tentadoramente instrumentalizable. Pero vamos a decir, para terminar, que llega un momento en que el autor ya francamente pierde la orientación y ya no sabe por qué ocurren determinadas cosas. Los editores extranjeros se ponen todos a contratar el libro, sale una serie, sale un cómic,
se hacen canciones. De hecho, en mi libro ahora se menciona sin nombrar al autor, que es algo, yo creo que es lo máximo que se puede conseguir en el mundo de la literatura, que un libro sea conocido sin tener que decir a continuación el nombre del autor. Bueno, todo esto lo he vivido yo con serenidad y con cierta satisfacción, no lo voy a ocultar. Hay una cosa que no te he contado. ETA ha decidido dejar de matar. Bueno, eso es lo que han dicho. Pero yo no sé si eso va en serio o es un truco para ganar tiempo y rearmarse. Di que a ti, maten o no, de poco te va a servir. Pero yo tengo necesidad de saber. La he tenido siempre y ahora no me van a parar. Una de las cosas que también llama la atención es que es como una España presente, pero a la vez, Fernando, pasada. Si tuvieras que hacer una adenda, que no va a ocurrir, a la novela del post-tregua definitiva de ETA, ¿podríamos percibir ese gran cambio que ha habido? ¿O a ti, desde la distancia y la cercanía de la que hemos hablado, te parece que ese gran cambio todavía no es tan brutal como debería ser? Bueno, hay un cambio sustancial que ve cualquiera. Y es que cuando en una sociedad se detiene la violencia, todo cambia, todo mejora. Pues llega un momento de alivio, llega el momento tal vez de empezar un diálogo, de tratar de comprender al otro y sobre todo se crea un ambiente más propicio para el debate, ¿no? Ahora mismo a mí me parece que hay como una contienda muy interesante desde el punto de vista cultural y político también en el País Vasco por fijar los testimonios, ¿no? Es decir, aquello que ocurrió ya no existe, ya no está, ya no forma parte de la realidad. Solamente se puede fijar en relatos, en libros historiográficos, en películas, en fotografías, en las hemerotecas, en los museos, ¿no? De manera que los ciudadanos del futuro tendrán una noción de lo que ocurrió desde el primer asesinato de ETA hasta que se disuelve, conforme a lo que lean, conforme a la información que encuentren. Esto nos pasa a nosotros también con los periodos del pasado. Pues hablamos de la Guerra Civil, hablamos de la Revolución Francesa, hablamos de lo que sea, del Imperio Romano, a partir de lo que nos han enseñado, de lo que hemos leído. Y eso mismo también pasará con la historia reciente del terrorismo de ETA. Entonces ahora, efectivamente, hay distintas versiones. Ese banco de testimonios, por fuerza, ha de ser múltiple, no lo puede abarcar una sola obra. Esta no es la idea, ¿no? De todos modos, pienso que todavía hay bastante por recorrer en el sentido de la recomposición de los lazos sociales. No hay más que ver cómo todavía se siguen saboteando placas conmemorativas de las víctimas, o lo que me parece a mí que tiene una repercusión pedagógica altamente negativa, pues vemos que se reciben en los pueblos a terroristas descarcelados con música y aplauso en presencia de niños. Estamos ahora en esta situación, el tiempo pasa y el olvido, pues supongo yo, que irá imponiéndose. Tampoco podemos esperar que los jóvenes de ahora, que no vivieron aquello en sus propias carnes, dediquen las 24 horas del día a meditar, a reflexionar sobre la historia de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Y en esas estamos. Fernando Pero Aramburu. las asociaciones de víctimas pues perduran porque todavía consideran, creo que legítimamente, que no se les ha dado una reparación de algún tipo, una reparación moral, por ejemplo, ¿no? Yo creo que habría sido un cierre humano, pues que hubiera algún tipo de congreso donde realmente se da un paso humano para, no sé, para pedir algo parecido al perdón, para reconocer, que no sé, para asegurar a las víctimas que no se reavivará su tragedia, su dolor. Bueno, ¿qué van a hacer? Es un auténtico privilegio conversar con Fernando Aramburu, autor de Patria, que ha retratado con tanta fidelidad no solamente ese aspecto de la sociedad vasca, del conflicto, del terrorismo, de la banda terrorista ETA, también de la situación tan dolorosa por la que han pasado y están pasando muchas de las víctimas. Fernando Aramburu, de verdad de corazón, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por el agradable diálogo. Ana Pastor, pues la serie es muy recomendable, francamente muy recomendable. Buenísima, ya sabéis que de momento hay 2 capítulos colgados en HBO. Creo que uno de los aciertos de la dirección de la serie es la apuesta por los actores y sobre todo las actrices de la tierra.
maravilloso, sí. Es una cosa... Sí. Elena y Anne están increíbles y es verdad que todos los secundarios también lo son, ¿no? Y Fernando nos decía también la apuesta creativa en cuanto a la fotografía y a la luz, que creo que retrata muy bien también esos días duros de Euskadi en todos los sentidos. Y bueno, a mí la verdad es que me ha parecido buenísima. La expectativa era muy alta porque, como hemos dicho, el libro... Sí, así que como adaptación desde luego es un exitazo porque consigue trasladar perfectamente la atmósfera del libro y además te mete en la atmósfera del conflicto también, ¿no? Y de la situación de las víctimas y de la situación de las familias de los terroristas que viven su propio conflicto interno, ¿no? Y sus propias dificultades. La verdad es que es un trabajazo y además... Bueno, ahora está... Porque se ha puesto primero en abierto, ¿no? Pero se ha dado como en promoción en Telecinco, pero sirve de promoción para el resto de la serie. No, la estrenaron primero en HBO, esos 2 capítulos, y Telecinco lanzó después, 2 o 3 días después, uno de los capítulos, en abierto, digamos. Es una serie para verla de cualquier manera, en abierto o encerrado, porque me parece que merece la pena y porque es verdad que, como apuntaba Fernando, el olvido es una de las grandes preocupaciones que hay entre las víctimas, el olvido y la distorsión de lo que ha ocurrido. No es una cuestión de un conflicto entre dos iguales, no. Había unos que mataban y otros que morían. Y esa es la realidad de lo que ha pasado en Euskadi, que yo creo que el libro, aunque retrata bien la complejidad humana, también insiste mucho en eso. Sí, pero tiene la valentía y el coraje y la dificultad de enfocar bien la complejidad del asunto, la profundidad, la madurez, la perspectiva muy madura de cómo te acercas a unas y a otras historias, ¿no? Y eso me parece que es muy, muy interesante y muy a destacar porque no es nada frecuente. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias y un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de Cuento Viernes con los relatos de la audiencia que Ainhoa Goñi le da una pátina literaria, los convierte en un cuentecito, en un relato, en un pequeño ratito que nos permite conocer mejor la vida de los oyentes. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Y esta semana con quién? Bueno, pues traemos el relato de Santiago Romero, que es un oyente, te sonará muchísimo. Porque es verdad que es bastante activo en redes sociales, sí. Y la verdad es que tiene un relato, bueno, no sé si es relato, pero desde luego la historia que tiene detrás es, yo digo, es muy bella porque es como muy sencilla, ¿no? Y me gusta mucho. Te mando esta nota de voz para encargarte uno de esos maravillosos relatos que tanto nos gustaron a mi hijo, a mí, durante nuestros largos paseos, sobre todo en el confinamiento. Y es precisamente a la mujer que ha hecho esto posible. Es Cristina Jaén, es mi pareja, la mujer que amo y admiro. Es una persona que me ha enseñado a ver la vida siempre con la luz, a pesar de la oscuridad, y a levantarme después de cada caída. Muchas gracias. Bueno, pues hoy, además, en este relato de Ainhoa Goñi le va a poner voz Iñaki Miramón, el actor. Iñaki, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que te agradecemos de verdad, de corazón, que te prestes a esta aventura, Iñaki Miramón, que no dejas de trabajar. Claro, te vemos mucho en Amares para siempre, pero en estos tiempos de confinamiento, ¿qué tal lo llevas tú? ¿Qué tal lo llevas? ¿Cómo estás? Pues bien, hombre, es un poco raro, ¿sabes? Porque una de las condicionantes que ha habido en el rodaje es, antes comíamos todos juntos y ahora pues no, ahora ya todo el mundo se va a comer a casa. Entonces, no sé, la relación con los compañeros pues antes era más intensa. Ahora, como no grabes con ellos, pues es más difícil conectar, hablar, hacerte amistades, porque además ahora hemos empezado la nueva temporada y quieras que no, al empezar la nueva temporada viene nueva gente con la que te apetece hablar, conectar y bueno, y descubrir, ¿no? Porque siempre descubres nuevos actores, nuevos compañeros, y eso, el hecho de no poder comer juntos,
que tienes un momento de relax estupendo y que nos juntamos ahí todos en el comedor. Ahora, como eso no se hace, pues ese grado de comunicación no lo tenemos. Sí, está cambiando mucho las relaciones, pero lo está cambiando en el teatro también. Bueno, estás haciendo una obra de teatro, estás haciendo precisamente con Patxi Freites, que tanto participa, tanto nos ayuda a que salga adelante este espacio. Estás en el teatro con Patxi haciendo Onan, ¿no? Onan lo estrenamos en febrero de este año en Alcalá de Henares y bueno, era con vistas ya pues a arrancar el verano con los bolos, con tal, ya con vistas a estrenar en Madrid, pero claro, con todo lo de la pandemia, pues se ha quedado un poquito, estamos ahí un poco a la espera, toda la gente que se quedó en la estacada con la pandemia también ahora tiene que reaccionar y rehacer el camino que se le frustró y se cortó. Y nosotros, pues supongo que ahora ya, pues cada Navidades o al año que viene ya empezará a funcionar ya la obra de teatro, se buscará una fecha de estreno y unos bolos que todavía ahí están por concretar. Así que, pero muy contentos y además la función es de Nacho Faerna y la ha dirigido Fernando Soto y estamos también con Jun Barrera. Estamos Patxi Freites, Jun Barrera y yo. Y bueno, la función nos encanta, nos lo pasamos genial, nos ha costado mucho, ha sido unos ensayos muy bonitos y muy intensos y bueno, ahora lo que tiene que hacer es tirar hacia adelante. Esto está poniendo patas arriba todo el mundo de las artes, todo el mundo de la actuación, los actores para las producciones, especialmente en el teatro. Claro, está sufriendo muchísimo el teatro, ¿no? Sí, yo sobre todo lo que sí quiero decir, mira, ahora que han abierto las salas de teatro, yo he ido a 4 o 5 espectáculos últimamente y en todos he tenido una sensación de estar súper protegido, todo el mundo entra con su distancia de seguridad, se va sentando la gente, no hay aglomeraciones, tú ves la función, tienes tus huecos correspondientes, tus distancias, luego la gente del teatro sale de forma ordenada, por filas. En fin, que está muy controlado el teatro y el cine también. Están muy controlados para pues bueno, yo creo que ahí no puede haber ningún tipo de contagio. Es curioso que esté golpeando tanto al teatro cuando es uno de los sitios efectivamente donde más medidas de seguridad se toman. Yo he estado alguna vez últimamente en los teatros del Canal y es impresionante. No he visto yo. Sí, además se ponen muy pesados, cosa que hacen bien, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que sean y tienes pesados. Sensación de seguridad, o sea que en ese sentido creo que sí que se ha conseguido y la gente debería ser muy consciente porque es verdad que, oye, hay espacios donde puedes estar en algunos bares, en algunos lugares donde puedes tener dudas, pero desde luego en los teatros se está cumpliendo escrupulosamente. Hombre, y en los bares ahí estás ahí en una mesa y estás sin mascarilla, me refiero al teatro, en ningún momento se quita la mascarilla y vamos, la sensación de seguridad. Mucha distancia, sí, efectivamente. Bueno, es muy especial que le pongas voz a este relato, que es el relato de uno de los oyentes, es la historia real de uno de los oyentes de este programa, a los que Ainhoa Goñi les da este espacio literario, les da esta reconversión literaria. Ainhoa, ¿tú cómo estás? Porque, bueno, Ainhoa Goñi, te voy a contar, Iñaki, que lleva unos días, ha lanzado un crowdfunding porque vamos a editar, el año pasado ya tuvimos estos relatos en el programa. Tuvieron un éxito absolutamente formidable. Fueron muy bien acogidos por los oyentes y entonces ahora se ha lanzado a la aventura de hacer un crowdfunding para editarlo en libro, para sacar un libro de cara a las Navidades. Entonces es una aventura personal muy, muy arriesgada, muy valiente, que estamos también apoyando desde aquí, que Ainhoa nos gusta mucho. Se ha llegado a la mitad del crowdfunding en solamente unos días, hay que llegar hasta el final, pero... Si me apuras también podría ser un audiolibro, ¿no? Claro, eso sería maravilloso, sería espectacular. Quizá para una segunda fase, porque esto ya era un poco desbordante. Pero para la segunda fase sería un planazo. Claro. Oye, de momento no está mal, el lanzamiento no está mal, es una primera experiencia. ¿Estás contenta, Ainhoa? Sí, la verdad es que sí, es muy emocionante cada día ir viendo pues el apoyo de los oyentes y de gente que lo va viendo a través de las redes sociales. Y la verdad es que sí, estoy muy contenta. Decías que es un riesgo, pero al final para hacer cosas nuevas hay que arriesgarse. Y ya sabes que a mí siempre me ha gustado probar otras cosas, hacer proyectos nuevos y sí, estoy muy contenta, la verdad. Espero que vaya muy bien. Y sí, estoy muy ilusionada. Bueno, pues
Invitamos a los oyentes, a los que no hayan participado todavía de esto, que se hagan con un ejemplar de eso, que consigan sacar adelante este proyecto para que salga adelante, para que se pueda editar en libro, que ese libro vea la luz. Oye, quería una pregunta. ¿Cuántos relatos trae el libro? 30. 30 relatos. Pues yo, sobre todo el que yo tengo, es un relato precioso para leerte antes de ir a dormir, por ejemplo. Quiero la típica libro de cama, que quieres leer algo que no sea muy largo y que bueno, que te quedas más o menos a gusto para meterte a la cama, es ideal. Bueno, es que te voy a decir, Iñaki, que Ainhoa Goñi antes llevaba la comunicación de un centro de investigadores, de científicos, y hablaba sobre ciencia. Y de pronto un día descubrimos que era una extraordinaria escritora. Y entonces, desde entonces, estos relatos nos vienen acompañando cada semana, tienen una grandísima sensibilidad, tienen una mirada muy especial, son muy breves, son muy cómodos de leer, son muy agradables, y por eso convertirlos en libro es, digo, además de una aventura apasionante seguro para Ainhoa, pero es un pequeño regalo para nosotros también como lectores. Así que, Ainhoa, mucha fuerza, mucha energía, mucha suerte en todo lo que te podamos apoyar de verdad, de corazón. Cuenta con nosotros y como dice Iñaki, es maravilloso para poder leer un poquito, un ratito antes de dormir. Y es un maravilloso regalo además de cara a las Navidades, o sea que... Sí. Bueno, Iñaki, mira, Gracias a los dos. Eres muy generoso y muy grande, Iñaki, de verdad, de corazón. Gracias también. Y escuchamos ahora este nuevo relato de Ainhoa con la voz de Iñaki Miramón. Siempre he pensado que la ciencia es sexy. Llamadme raro. Sé que la imagen de una persona frente a un tubo de ensayo es dura, fría, aséptica, extraña. Pero yo sé lo que hay debajo de todas esas capas de protección y de esos guantes de nitrilo y de neopreno. No seáis mal pensados. No hablo de lo básico, No hablo de formas, colores ni volúmenes. Hablo de ideas, de secretos, de historias compartidas y de noches de insomnio. Sé lo que hay debajo de esos guantes. Sé que sus manos templan los días fríos. Sé que esos brazos calman el dolor cuando es necesario. Sé que cuando quitas lo superfluo, el tópico y lo evidente, aparece la magia. La magia en un mundo de ciencia. Quitas lo primero que ves, digamos las gafas, y ves unos ojos confiados, duros, siempre resolutos, acostumbrados a buscar el acierto y el fallo. Adivinan la perfección, eligen la prueba correcta, la señal inequívoca del paso de una bacteria, buscan la forma de aniquilar a un virus. Rastrean la prueba de que algo ha ocurrido. Persiguen lo extraño en un mundo de casualidades, de instantes pasajeros y de encuentros fortuitos, como el nuestro. 12 años han pasado. 12 años desde que la admiro de cerca y de lejos. La quiero cuando está cerca y cuando está lejos. Y construimos una vida juntos, cada uno en su línea, cerquita, pero cada cual con su trazo y su perfil, con sus detalles y sus sueños. Ella es la capacidad hecha ser. Puede ver la luz en el ocaso. Es capaz de encontrar una molécula perfecta entre millones de imposibles. Se ha enfrentado a jefes incalificables, a seres que se adueñan de su trabajo, que te arrinconan por miedo al fracaso. Pero ella no ha parado nunca. Y yo la sigo viendo crecer, evolucionar, ganar cada batalla, luchar cada idea, buscar una solución a los problemas. ¿Cómo no enamorarme de ella en un instante? La vi luchar durante años en la distancia, aprovechando cada segundo para viajar y vernos, cada instante para darle un beso, cada hueco para volver a verla. Y así acabamos viviendo por fin en la misma ciudad, en la misma casa y en la misma cama, viéndonos crecer orgullosos, viéndonos luchar cada día. Yo diseñaba mundos y ella hacía ensayos clínicos. Soñaba con curar el mundo e investigaba enfermedades como el VIH o ahora este virus que ha ensombrecido nuestros días.
pero al que ella sabe que acabarán venciendo. Es lo que tiene creer en la ciencia. Y es una auténtica loca. Einstein tocaba el violín, Da Vinci creaba máquinas increíbles y mi maravillosa científica crea imágenes imposibles basadas en la ciencia. Y hace como si le sobrase el tiempo, como si todo fuese fácil. Imagino que perfecta no es, claro, pero me sigue sorprendiendo que haga lo que haga, yo siempre la veo perfecta. Creo que lo mío es fácil. Emprenda lo que emprenda, siempre me tendrá a su lado. Elija lo que elija, siempre la apoyaré. Es la perfección. Imagino ver imbatible lo que adoras, ser el muro en el que se apoya, ser una carta más de la baraja y seguir sonriendo, porque siempre me elige a mí. En el fondo, muy en el fondo, yo solo quiero recordarle a ella lo afortunado que soy, porque me haya metido en su saco de cosas a las que amar, en su bolsillo de cosas importantes. Gracias. Y al mundo, tal vez, se le olvidará una vez más lo que gente como ella es capaz de hacer, lo que mujeres y hombres como ella están arriesgando para conseguir salvarnos a todos, curarnos a todos, protegernos a todos. Y lo olvidarán, pero ellos seguirán trabajando. Y no recordarán sus nombres, pero ella continuará con su trabajo como si nada hubiese pasado, como si su vida no se hubiese modificado, como si en sus manos no estuviese el destino del mundo, el significado de la vida, la protección del ser humano. Y ella no lleva capa, lleva una bata blanca. Y no quiero exagerar, pero es una mujer realmente guapa. Así que sí, vayamos asumiendo que ya es hora, que es una científica preciosa, que hace lo que quiere y que lo siento, pero ella me quiere a mí. En algo se tenía que equivocar, ¿no? Ya lo sabéis, los nuevos héroes ya no llevan capa, llevan batas, guantes y mascarillas. Y sí, la mía es en concreto una heroína. Y yo la miro ahora y ella me mira porque se ha dado cuenta de que este relato es para ella. Y me mira otra vez y esa mirada me cura las noches en vela, los días de lluvia y las tardes duras que puedan llegar. Yo la seguiré viendo crecer, mientras ella me verá hacer el idiota y seguirla a todas partes. Caminaré con ella. Ella paseará conmigo. Me equivocaré, se equivocará. Nos enfadaremos flojito, y nos reconciliaremos a lo grande. Ella, yo, bueno, ella, nuestro pequeño Ciro y yo. Nosotros no estamos en la misma línea. Ese no es el objetivo. Cada uno tiene su espacio, su historia y parte de sus sueños. Pero nuestros pasos siempre van en la misma dirección. Puede que eso sea el amor. Recuerda que ahora tú puedes tener también los relatos de Ainhoa Goñi en tu librería. Apóyalo en radiocable.com/Un Mundo en Construcción.